que sí. Muy bien. Pues hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Felipe Beltrán, profesor asociado del área de Humanidades y Estudios Literarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su formación en pregrado en filosofía y tiene 2 maestrías. La primera en medios alternativos del Goldsmiths College de Londres y su segunda maestría fue en semiótica acá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El profe Felipe acompaña, apoya y sustituye también el conversatorio El legado de Jaime Garzón, humor político en Colombia, un homenaje a uno de los personajes más influyentes de Colombia en el área del humor político. Pues profe, muy buenas tardes y bienvenido a su Código Urbano. Buenas tardes, gracias, muy contento de estar acá, muchas gracias por haberme invitado. Bienvenido. Muy asustado también, la primera vez que estoy haciendo una entrevista de este estilo. No, nosotros asustados con todos ya... esos cartones que usted tiene, Sí. profe. Sí, no. Esté tranqui que nosotros estamos como que ahí abajito agachadito. No, con el no. pregrado. Sí. Bien, y usted, profe, vino como siempre muy bien acompañado de una estudiante que también hace parte de este conversatorio. ¿Quién es? Así es, ella es Gabriela, si quieres, preséntate. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela, estudiante de cine y televisión. Hago parte de la producción de este proceso de Jaime Garzón. ¿Qué semestre? Estoy en tercer semestre. Tercer semestre. Ya casi. Sí, Sí, ya casi. claro. Faltan unos Solo como el 6. 80%. Bien, pues empecemos por el comienzo, profe. ¿De dónde surgió esta idea y esta iniciativa de hacer este conversatorio tan chévere que se va a realizar el próximo jueves 10 de agosto acá en Atadeo? Pues principalmente de los estudiantes. Esa es una iniciativa que originó como un proyecto de clase, en una clase que estaba haciendo yo el semestre pasado que se llama Convergencia 2, que es un laboratorio de medios. Muchos de ustedes creo que han visto la asignatura. Sí. Y en ese contexto, Perfecto, sí. en ese contexto surgió el proyecto gracias a una alianza, un convenio macro que hay con Canal Capital. Entonces empezó como un proyecto de clase y se volvió como una iniciativa mucho más grande e involucra, bueno, el conversatorio, pero estamos trabajando también en un reportaje audiovisual y un mural interactivo que también vamos a estar estrenando el mismo 10 de agosto aquí en la universidad para que pues se pasen y lo miren. Eso va a estar buenísimo, pero empecemos entonces a conocer un poquito sobre la vida de Jaime Garzón. Profe, ¿qué motivaría a Jaime Garzón a ingresar y salir de la guerrilla del ELN en su juventud? No lo sé, yo pienso que en general la inconformidad. Yo pienso que muchas de las personas que recurren, digamos, como a una visión extrema frente a los, digamos, canales tradicionales para hacer política, se debe a que están frustrados, digamos, como por la vía tradicional. Y pues es una de las cuestiones, digamos, menos populares de la figura de Jaime Garzón y más polémicas, pero uno podría pensar que es como coherente, digamos, con el resto de la imagen que uno tiene del personaje, que pues es como una persona inconforme, siempre crítica, de muy buen humor, por supuesto, pero que siempre pues tuvo presente como las cosas que no estaban funcionando y que quiso hacer algo para cambiarlas. Chévere. Profe, ¿cómo influyó la experiencia de Jaime Garzón como alcalde menor de Sumapaz, la localidad número 20 de Bogotá, y su visión política y social después de ser alcalde? No lo sé, pues esa también es otra de las facetas ocultas. Yo sabía muy poco de Jaime Garzón como alcalde, vine a enterarme ahora en el proceso del conversatorio, que había sido alcalde de la localidad 20. Curiosamente, con muchas de las personas que hemos hablado en la calle, haciendo el reportaje, tienen muy presente esa faceta de Garzón, particularmente los embellecedores de calzado, los lustrabotas, sí, que tienen, digamos, al personaje de Nestorelli, que hacía Jaime Garzón como un referente clave, y pues lo recuerdan también que aparte de hacer el personaje era alcalde local de Sumapaz. Sí. Una vez en las prácticas de comunicación social y periodismo acá en la Tadeo, tuve la oportunidad de conocer a un lustrabotas que le lustraba los zapatos a Jaime Garzón allá en la Plaza Lourdes. Wow. Increíble. Pues. Sí, tremendos Genial. recuerdos. Jaime Garzón hace parte de la vida bogotana de todos Sí. los bogotanos. Total. Muy bien. Sí. Profe, ¿qué papel jugó Jaime Garzón como mediador de paz entre el gobierno y las FARC en la década de los 90? Pues él estuvo presente y hay, digamos, mucho material de archivo en YouTube, hay muchas conferencias que se han vuelto, digamos, como su legado.
Hay una muy famosa de donde creo que sale la frase que comentabas ahora tú, acerca como de poner sobre el mantel la idea de que el futuro del país estaba en manos de los jóvenes. Entonces yo pienso que ese es como uno de los grandes logros, digamos, como el invitar a la juventud a dejar de estar, digamos, desde la barrera viendo el asunto y a decir, bueno, este es el país de ustedes y hay que remangarse y meterle esfuerzo al asunto si queremos cambio. Sí. Pero yo pienso que en este país como que les gusta mucho esconder la realidad, porque eso pues fue lo que hacía Jaime Garzón, y era mostrar ese lado que muchos de pronto nos da miedo mostrar, pero acá en Colombia como que les gusta, ¿cómo es que se dice? ¿Tapar el sol con un dedo? Sí, pero hay una palabra más acertada para este término. Se me va en este momento como que censurar eso, podría ok. decirlo. Sí. Y esa Censura. es la triste realidad de Colombia. Pero fíjese, Caroline, que a Jaime no le daba miedo. Por eso, pero por eso mismo fue que, o sea, estuvo todo el tiempo como en riesgo por mostrar lo que, o sea, la realidad, por mostrar la realidad. Está para el lado. Yo A través del humor, como estaban diciendo mis compañeros. Pero entonces, en estos días, Caroline, ¿valdría la pena arriesgarse así o no? Pues yo creo que ya los jóvenes ya no tenemos tanto miedo de luchar, pero igual, es que este país es bastante pesadito. ¿Sí? Sí. O sea, ¿no volveríamos a ver otro Jaime Garzón por ahí en un futuro o no? Uy, no sé. Podría ¿Qué haberlo. piensan ustedes, compañeros? Yo digo ¿Será que sí? podría. ¿Se atrevería usted? Yo sí. ¿Sí? Claro, ¿Sin miedo? sí. Es que si uno no llama, si uno no hace nada, nadie más lo va a hacer. Sí, nadie. Totalmente cierto. Hay que moverse. Sí. No, y como hay tanto mundo de redes, tanta tecnología como tal, entonces podría haber cualquier persona atrevida en cuanto a estos temas. Bueno, sí, de pronto. Por más que esté arriesgado. Sí. De pronto, por medio, por ejemplo, de las redes sociales, yo creo que tendríamos más apoyo, porque ya obviamente esto es un medio en el que ya a nadie le da miedo contarlo en un video, buscar ayuda, mostrar la realidad, que eso es lo que hacían anteriormente, como censurar eso, que de hecho todavía lo hacen, pero ya no es tan común, pero sí se podría usar como un medio para mostrar ciertas cosas. Entonces, fíjese, Caroline, que ya los jóvenes no tenemos miedo. Los jóvenes más que todo. Sí. Y quedó demostrado, diría yo, que en el paro del 2019 y el 2021. Estuvo pesado, sí. O sea, imagínese entonces, Daniel, ¿Jaime Garzón estaría feliz o no? Yo diría que sí, porque claro. Sí. lo que fue, vuelvo y lo repito, 2019 y 2021, quedó demostrado que los jóvenes estamos para luchar por este país. Sí. Y que yo me acuerdo que estando en mis prácticas, en 2019 alcancé a cubrir una de las marchas. ¿Cómo le fue? Bien, chupé mucho gas. Sí. Mucho gas lacrimógeno y eso es un fastidio. Sí. Es verdad que duele los ojos. Uy, ¿cierto? Dios mío. Bastantísimo. Pero, no. ¿Y lo dejan, como dicen por ahí, tutureto? Sí. Sí, más o menos, pero hay algunas personas, a mí de una vez me entró en los ojos y en la nariz y yo no, o sea, me dijeron no se restriegue porque si no después Sí. va a ser peor. ¿Y cómo se curó? ¿Cómo se quitó todo eso? Pues me tocó alejarme Sí. y me dieron gripa ború, Sí. la crema esa sí. ayuda, Sí. o también bicarbonato de sodio. Uy, y está contando el cuento, ¿no? Y está con... Bien, Contando el listo. cuento. Profe, ¿qué impacto tuvo el programa Sociedad en la opinión pública y en la clase política durante el auge del narcotráfico? Pues Sociedad es una de las cosas que motivó el conversatorio, porque pues bueno, este año son como 2 aniversarios paralelos, uno más alegre y otro un poco más lamentable. Por supuesto, bueno, 24 años del asesinato de Jaime Garzón y 30 años de la última emisión de Sociedad. Y los que somos lo suficientemente viejos para recordarlo, yo creo que tenemos muy presente que era pues una manera radicalmente diferente de hacer humor en relación a lo que estaba ocurriendo antes en el país. De pronto, Sábados Felices es como el referente que uno tiene, que claro, era digamos un humor que se mofaba como de las idiosincrasias locales, de el paisa, el costeño, ¿no? Y bueno, el formato de Sociedad era revolucionario por ese lado porque era un programa de magazine que parodiaba, digamos, los magazines existentes, en parte porque podían hacerlo, ¿no? Porque era, digamos, hecho en la misma programadora donde se hacía uno de los noticieros de esa época y tenían, pues, acceso a todo el material. Entonces, pues, fue como una mirada muy refrescante. Yo, pues, era muy joven en esa época, pero lo tengo muy presente, de como cuestionar la manera en la que los medios nos presentaban la realidad, burlándose precisamente de los medios también.
Entonces, a mí me parece que hay como un antes y un después muy evidente, digamos, en sociedad como hito en el humor colombiano. Era pues una manera más ágil, más contemporánea, unos chistes, digamos, como más de actualidad, no eran como unos chistes tradicionales típicos, sino que era pues burlarse de lo que estaba pasando en ese momento, de los temas álgidos. Principalmente pues era el auge del narcotráfico. Esto estuvo al aire entre el 91 y el 93, que fueron pues los años tal vez más duros de la época del narcotráfico en lo que podemos recordar. Entonces era muy interesante que justo en medio pues de esto que era como el momento más peligroso, digamos, para eventualmente decir casi que cualquier cosa, ese nuevo formato permitió pues como una nueva manera de mostrar las cosas, con humor por supuesto. Y yo creo que eso ha contribuido, digamos, parte del legado de Jaime Garzón es ese, que digamos yo comparo mi generación, los que teníamos digamos 20 años en ese momento y las personas que tienen 20 años ahora, y yo creo que hay como una conciencia mucho más como a flor de piel, digamos, de la situación política del país. Mi generación tristemente era mucho más disipada, mucho más apática, estaban pasando un montón de cosas, acababa de estar la Asamblea Nacional Constituyente en el 91, Pablo Escobar finalmente cae en el 93, el país está totalmente conmocionado y yo siento que pues mucha de la gente que tiene mi edad estaba como viendo televisión dándole la espalda, o sea, era una cosa como triste. Entonces pienso que gran parte del legado de Jaime Garzón es ese, que lograba digamos como que pensáramos en eso, en lo que tal vez no queríamos pensar, que discutiéramos un poco acerca de esos temas que resultaban siempre incómodos, álgidos, pero que el formato del programa en sociedad y luego bueno después en CUAC y en muchas otras cosas en donde él estuvo presente, lograron como pues que la gente empezara a formar esa conciencia política acerca de la realidad del país. Y es que a propósito de CUAC, profe, ¿qué denuncias y críticas hizo Jaime Garzón en CUAC, el noticiero, sobre el proceso 8000, Urabá y el paramilitarismo? Todas, muchas. Sobre todo, digamos, tengo presente el personaje del ama de llaves del Palacio Nariño, que era pues Dioselina Tibaná, que era el ama de llaves del doctor Gordito, que pues precisamente era una manera de referirse al expresidente colombiano que estaba directamente involucrado en el proceso 8000, y era como una manera de burlarse, pues como teniendo una especie de espía dentro de la casa del presidente, como que alguien que le contaba a uno las supuestas infidencias de lo que realmente estaba pasando y cómo, digamos, en presidencia se estaba asumiendo las acusaciones en contra de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en ese momento. Y es que se vivieron unas épocas, Andrés, aquí en Colombia, cosa impresionante. Si no fuera por Jaime Garzón, no lo hubiéramos sabido. Sí, no, y los que, bueno, yo soy del 89 y recuerdo que muy pequeño, de 6, 7 años, veía mucho Quack, veía mucho este personaje, el viejito, que era como Cascarrabias. Que él fue, Godofredo Cínico Caspa. Exactamente, que él fue el que destapó que Uribe iba a llegar a ser uno de los presidentes que iba a acaparar toda esta tierra y o sea, tenía la razón, algo se presentía, ¿sí? Y creo que mucho de eso fue lo que ayudó a acabar con su vida, ¿no? Como que empezar a destapar cosita por cosita y a unir todos esos hilos y darse cuenta de que la política estaba más untada que el mismo ELN, que la misma FARC. ¿Usted se imagina qué hubiera dicho Jaime Garzón cuando asumió la presidencia Álvaro Uribe? Hubiéramos tenido a Jaime Garzón tuiteando. Dios mío. Bueno, sí. Una cosa impresionante. Profe, ¿qué consecuencias tuvo para Jaime Garzón su cercanía con el presidente Ernesto Samper y su oposición al gobierno de Andrés Pastrana? No sé concretamente qué consecuencias haya tenido realmente. Me corchas ahí con esa pregunta. Porque decían que estaba muy a favor de Samper, pero también muy en contra de Pastrana. Y eso también le jugó muchas veces la jugada, ¿no? Ok, ya. Increíble. Muy bien. ¿Cómo lo ve, Caroline? Nuestro invitado hoy que nos va a estar acompañando el próximo jueves 10 de agosto acá en la Tadeo de este conversatorio tan chévere. No, pues está bastante interesante el tema de Jaime Garzón, que es un personaje que nunca se va a olvidar. Bastante interesante aprender un poquito más allá de lo que hemos visto en medios y en la televisión. Oiga, Caroline, ¿qué dice su familia a propósito de Jaime Garzón? Uy, ¿sabes que no hemos hablado mucho de ese tema? No, la verdad es que no sabría en sí cómo darte de pronto una opinión
acerca de qué piensan ellos. De pronto, bueno, sí es de la época de ellos, ¿no? Pero no lo hemos hablado muy a fondo en realidad con ellos. Bien, también queremos vincular a la mesa de trabajo a nuestra estudiante de cine y televisión y queremos saber cómo se vinculó o cómo se enteró de este conversatorio tan chévere que se va a realizar el próximo jueves 10 de agosto acá en Atadeo. Bueno, pues todo empieza por el producto audiovisual, que de hecho se los vamos a mencionar el día del conversatorio. Justamente como hablaba el profesor, la idea es hacer una conmemoración a estos personajes que hizo Jaime Garzón a través de un reportaje. Y este reportaje lo que busca es tomar estos puntos de vista que de hecho son como participativos en la sociedad, como los vigilantes, las amas de llaves, las señoras del aseo, incluso el periodista también, que influencia ha tenido este personaje también para su labor. Entonces, a través de esta investigación fue que llegamos como a la conclusión de que había que reunir personas para poder hacer este conversatorio y tener también otras perspectivas del periodismo y sobre todo el periodismo de los últimos 30 años. Sí. Y de esta manera fue como surgió el conversatorio. Bien, ¿cómo hacemos los que estamos a esta hora conectados con la emisora Óyeme Utadeo 2.0 para vincularnos con este conversatorio del próximo jueves? Es gratuito, es de libre asistencia, hay que registrarse en la página web, es un formulario súper sencillo, poner los datos básicos, simplemente como para facilitar el ingreso, pero es totalmente gratuito y de libre acceso. Bien, ¿qué se espera para la estudiante de cine y televisión con este conversatorio? Que la gente salga pensando de Jaime Garzón sobre qué. Bueno, yo creo que es sobre todo lo que les decía, como tener una perspectiva de qué ha pasado con el periodismo, qué ha pasado en nuestra mente como ciudadanos y cómo hay nuevas posiciones de humor político a través de redes sociales, a través de la forma en cómo están influyendo los medios. Entonces yo siento que lo que busca el conversatorio es también pensar en este punto de referencia que es Jaime Garzón y qué ha cambiado, qué ha empeorado, qué ha mejorado en nosotros como ciudadanos la perspectiva del mundo y sobre todo de la política y de seres políticos que somos. Chévere. Y mucha atención, Daniel, porque este conversatorio es organizado por la asignatura Convergencia 2 del programa de Comunicación Social y Periodismo con el apoyo del profesor Felipe Beltrán. Y este evento estarán presentes varios invitados, entre ellos la patojita Alexandra Montoya, quien estuvo acá en Código Urbano, de la Luciérnaga de Caracol Radio, y estará ella acompañada también de varios personajes más, hablando precisamente de ese legado tan chévere de Jaime Garzón. Increíble, así que no se lo pierda, Daniel, el próximo jueves. Claro que sí. Va a estar muy chévere. Y profe, ¿cuáles van a ser los otros invitados, además de Alexandra Montoya, este jueves en la Tadeo? Bueno, pues contamos también con la presencia de María Alejandra Medina, que es periodista del Espectador y es autora en torno a estos temas. Digamos, ya tiene un libro acerca del humor político en Colombia. Y historiadora también. Es historiadora, sí. Así es. Vamos a contar con la presencia de Camilo Pardo, que es, digamos, como la cara joven del humor político, una de las caras jóvenes del humor político. Él es reconocido por Fox News y con ánimo de ofender, creo que se llama la iniciativa anterior. Vamos a contar también con Actualidad Panamericana, quienes desde el anonimato nos acompañan. Aquí viene pues Aquiles Baeza, pero realmente no sabemos detrás de la cámara quién va a estar aquí, pero eso va a ser bien interesante. Y un X. Sí, no sabemos todavía. Y Eduardo Arias, que era pues uno de los argumentistas originales de Sociedad y es periodista de la revista Cambio ahorita en la actualidad. Increíble, eso va a estar de padre y señor nuestro, y mucha gente, incluso hoy en pleno 2023, profe, se preguntan cuáles son esos factores que explican esa famosa impunidad o esa demora en la justicia por el asesinato de Jaime Garzón. No sé, eso es tremendo. Son muchos factores conjugados a la vez, ¿no? Uno podría suponer que, bueno, hay la lentitud propia de los procesos legales y de las investigaciones en el país, pero que eventualmente también puede ser polémico llegar pues como a señalar sobre todo a los actores intelectuales del asesinato. Entonces sí, es muy lamentable que pues 24 años después todavía sea incierto y haya muchos cabos sueltos en torno al hecho. Muchísimo, y es que Nicolás, precisamente por eso es que se sigue hablando de Jaime Garzón y por eso está tan recordado acá entre los bogotanos y los colombianos. Total, Juli, y además que
prácticamente yo soy a veces una de esas personas que, bueno, está mirando redes sociales y ¡tin! Sale un video de Jaime Garzón, por ejemplo, la conferencia que él da en Cali, Sí. de ahí donde precisamente saqué la frase. Esa es muy famosísima. Y claro, siempre me quedo ahí viendo el video porque es verdad y hay muchas cosas que actualmente están pasando y que uno pues está ahí como expectante. Y téngase porque se vienen las elecciones de octubre y vamos a ver Jaime Garzón Ay, y qué memes para rato. Total. Sí, total. Eso va a estar de padre y señor. Profe, ¿qué valor tiene el humor político de Jaime Garzón para la memoria histórica y la reconciliación de este hermoso país llamado Colombia? Colombia. Tiene un valor increíblemente grande, es mucho más de lo que nosotros esperábamos. En la realización del reportaje tuvimos la oportunidad de hablar con estudiantes hoy en día, digamos, de otras universidades, a propósito de otro de los personajes que hacía Jaime Garzón, que se llamaba John Lennon, que era una especie como de parodia de estudiante izquierdoso de universidad pública, mochilero en ruana, de pelo largo. Pero que sin embargo pues tenía razón en parte en muchas de las cosas que decía. Entonces ha sido muy curioso como darse cuenta de que los jóvenes que uno sospecharía de pronto pues como que generacionalmente no les tocó, es decir que probablemente estaban naciendo cuando estaban estos programas de Jaime Garzón al aire en televisión, lo recuerdan y tienen en cuenta muchas de sus posiciones frente a la realidad del país. Por suerte, pues digamos, ha quedado como un acervo de muchos de estas material de archivo, digamos, en la red, y eso ha generado como una familiaridad insospechada entre los jóvenes con la figura de Garzón. Nos hemos enterado también de que a través de muchos de los profesores de colegio, los profesores de colegio de los jóvenes de hoy les mostraban los videos de Garzón y les hablaban de Garzón a sus estudiantes. Entonces es bien interesante porque pues uno pensaría, digamos, superficialmente que no les tocó, que digamos nacieron demasiado tarde, pero el legado de Jaime Garzón ha perdurado y ha logrado como influir en muchas pues como de las reflexiones políticas que se están haciendo los jóvenes hoy en día. Y en el mundo del cine y la televisión la sorprendió, o en este trabajo la sorprendió que muchos jóvenes todavía siguieran el trabajo de Jaime Garzón. Claro, sí, sobre todo el papel de los medios, de pronto, o sea, tal vez más hacia la televisión, en cuanto a la memoria, en cuanto a cómo hacemos memoria, archivos de memoria y cómo esos archivos de memoria influyen también en los pensamientos colectivos. Entonces, yo creo que, y reitero lo que decía ahorita, la masificación que tenemos de contenidos ahorita han influido bastante en el pensamiento de las personas y siento que el punto de partida de esto también es la televisión, ¿no? O sea, pues de ahí sale como la figura de Jaime Garzón, o sea, como la distribución de su contenido sale de la televisión y creo que somos seres que hemos crecido con televisión. Sí. Entonces creo que es muy importante, sobre todo en los medios. Me hizo acordar una vez en Cartagena vi la camiseta con la cara de Jaime Garzón. Así, tal cual, en la cultura pop. Increíble. Ah, sí, sí, sí. Claro, Muy- no, sobre todo en la cultura, creo que también se ha vuelto ya como un ícono, ¿no? Sí. Un ícono de lucha, sobre todo en este país, pero se ha vuelto un ícono visual. Increíble, eso va a estar buenísimo. Profe, finalmente, ¿qué legado dejó Jaime Garzón como periodista, humorista, activista y también profesor? Pues hay, digamos, más preguntas que respuestas. Yo pienso que gran parte del legado es agridulce, así como lo estábamos comentando ahora. Nos dejó una nueva forma de enfrentar la realidad a partir del humor, nos dejó una nueva forma de hacer periodismo, digamos como que ideó formatos que hasta antes de él no existían, en el sentido, digamos, del formato del programa televisivo, el noticiero de parodia. Tal vez había referentes en Norteamérica, como Saturday Night Live y estos programas que hacían como noticieros en chiste, pero en Colombia el humor estaba como en otro lado antes de que él llegara, y me parece que fue como un bombazo, como un impulso gigante como para que la gente se tomara el humor en serio, como instrumento, como herramienta, incluso como arma, pues para luchar por las causas que quisieran. El lado agridulce, por supuesto, es la pregunta acerca del qué tan fácil es hacer periodismo en Colombia y cuáles son, digamos, como pues las dificultades que enfrenta el periodista que decide, digamos, valientemente denunciar, poner el dedo en la llaga, a pesar de que sea con humor. Entonces, claro, hay una pregunta que tendríamos que hacernos como sociedad colombiana, en el sentido, digamos, de, bueno,
qué está pasando con el periodismo hoy en día, ¿no? Por qué, digamos, voces como las de Garzón son tristemente acalladas, si la situación, digamos, contemporánea es eventualmente mejor. Por supuesto que sí, digamos, uno quisiera pensar por lo menos en abstracto que sí lo es, que hay ONGs, asociaciones, incluso aquí desde la misma universidad, ligas, digamos, de periodistas que están velando por que eso no vuelva a pasar, porque, digamos, la libertad de prensa logre triunfar por sobre todos estos obstáculos. Pero la figura de Garzón pues nos pone como el espejo de frente, ¿no? Nos hace como preguntar qué tipo de país somos, ¿no? El país que mató a Jaime Garzón, el país que, bueno, que dio a Jaime Garzón, pero asimismo pues que lo asesinó. Entonces, claro, es una cosa que pues en estos 24 años hace que uno reflexione hacia atrás, pero que también se piense pues el futuro del humor político en el país. Increíble. Y es que fíjese, Caroline, que en este conversatorio hay una pregunta que va a estar muy interesante y van a hablar mucho de esto, y es ¿qué personaje le faltó lustrar a Garzón? Si Garzón estuviera vivo hoy día, Caroline, ¿qué personaje le gustaría que Garzón estuviera lustrando? O sea, lustrándole los zapatos. Uy, dice que a Pablo Escobar. Oigan, hablando de Jaime Garzón, yo que estuve en España, les voy a contar algo y es que no se habla jamás de Jaime Garzón y ningún colombiano lo menciona. ¿Por qué? No sé, pero tú le mencionas a un extranjero, sea del lugar que sea, y siempre es Colombia, Pablo Escobar, siempre. O sea, como que, bueno, o sea, fue un personaje que en su tiempo como que también marcó un poco la historia de Colombia, ¿no? Pero yo pienso que debería hablarse más de Jaime Garzón, que lo que intentaba era hacer un cambio, pero no es así. Siempre Colombia, Pablo Escobar, Sí. siempre. Sí, Entonces eso como es que cierto. llegó, porque, o sea, ahora que estamos hablando de Jaime Garzón, Sí. y me pongo a pensar, digo, yo nunca escuché que alguien me dijera Jaime Garzón, por ejemplo, en España. Mm, Siempre es Pablo Escobar por todas partes. ¿Y sabes por qué es eso, Y Caro? Medellín. Porque precisamente, pues como yo veo a un streamer famoso de España, Auronplay. dígalo, dígalo. Auronplay, obviamente casi no me pierdo los streams de él. Mm. Y él a veces comentaba sobre el tema de Pablo Escobar, o sea, él no, porque a veces como le hacía los videos y todo eso, pues obviamente como en torno de burla y eso, pero él siempre aclaraba que a él no le gusta Pablo Escobar, sino cómo contaron la historia de Pablo Escobar. Él no idolatra a Pablo Escobar. Mm. Entonces siempre contaba eso, que prácticamente todo lo que contaba esa serie del Patrón del Mal, y que está en Netflix, Ujú. Es una de las más Todavía. vistas. y es Sí. una de las más vistas, precisamente, que uno dice, a ver, entonces, si queremos que nosotros los colombianos no nos distingan con esa vaina de Pablo Escobar, entonces miramos nuestro catálogo de series en Netflix, Uy, las primeras, creo que está en el top 3, entonces uno dice, Sería El buenísimo una Patrón del serie de Mal. Jaime. A ver, no, la serie está, Pues la en serie está RCN de Jaime la Garzón, hicieron en la RCN. Pero sí. es que no tiene tanto peso como decir la del Patrón del Mal. Sí, y la eso gente que prefiere- el actor fue Santiago Alarcón. Santiago Alarcón Sí. personificó a Jaime Garzón. Sí, ya la recuerdo. Entonces, obviamente no le van a dar tanta importancia a eso porque pues acá lo que les importa es lo que venda, lo que nos ha hecho como historia eso, entonces uno como que... Ujú. Oiga, Nicolás, ¿y qué personaje le hubiera a usted gustado ver a Garzón lustrándole los zapatos? Ush. Difícil. Yo le confieso que me hubiera gustado verlo lustrándole los zapatos a algún futbolista, a James o a Falcao. Sí. Sí. A Falcao. Uy, sería interesante, Ush. sí. Futbolistas, hablando también pues del tema político, no sé si a Gustavo Petro A Petro. podría ser. Claro, Sí. ¿por qué no? Y a Juan Manuel Santos también. Ah, ¿por qué? No, pues por el tema como Santos pues fue que hizo la paz con las FARC, Sí. como fue que llegó a todo ese procedimiento. Hubiera estado buenísimo. Sí. Si hubiera existido en ese Sí, tiempo. eso hubiera sido una Uf, muy una controversial. entrevista muy larga, la verdad. ¿Y se Diría imagina, se imagina los trinos que publicaría Jaime Garzón si estuviera vivo? ¡Guau! Esto Yo lo creo seguiría. que si Jaime Garzón existiera, haría muy buen uso de las redes sociales, por Sí, ejemplo. total. Porque es que anteriormente era más difícil acceder a los medios
por ejemplo, como lo hacía él a través de la televisión, y nosotros hoy en día no vemos televisión, vemos es TikTok, Instagram, Twitter. En Twitter es demasiado controversial, y yo diría que si Jaime Garzón, o sea, yo creo que no sería tan censurado como de pronto lo fue en ese momento, y tendría un público gigantesco. Más seguidores que Uribe. Ajá, yo creo que sí, y Podría ser. serían jóvenes, eso sí. No sé Obviamente si me la mayoría. atrevo a decir como que algo que está medio siguiendo los pasos un poco es este personaje Levi Rincón. Ah, ok, sí. De pronto, Sí. pues hace algo, pues no similar lo que hacía Jaime Garzón, pero pues lo que hace Levi y que pues he visto su contenido, como dar las noticias que son, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, digamos, con lo político acá en Colombia. Entonces que unos dicen que no, vea que está subiendo el precio de la gasolina, que esto, bueno, sí está muy altísimo. Yo me he dado cuenta porque pues obviamente yo manejo un carro, entonces joder, es bastante complicado, pero también tiene eso algo detrás, Sí. que es como cubrir una deuda que anteriormente se tenía con el petróleo y que Colombia está realizando. Entonces como ya se quitó ese trato, ese contrato, creo. Sí. Entonces ahí sí como que va subiendo el precio de la gasolina para estabilizar toda esa demanda que tenemos externa. Creo que la demanda es externa. Oigan, Sólido. hablando del tema de las redes, pero saben que yo creo que también las redes lo censurarían, porque hay cosas que, por ejemplo, en la época de las protestas lo censuraban en las redes sociales también. Yo creo Censuraban, sí. que, o sea, habían Bastante. videos que no los subían, pero luego ya no se mostraban, los censuraban. Entonces también como que es un arma de doble filo. En realidad, Sí. el país como que muestra lo que quiere que veamos, más no la realidad de ciertas cosas. Pues acuérdese el partido de fútbol de la toma del M-19. Apenas estaban tomándose el M-19 del Palacio de Justicia, pusieron un partido de fútbol. Imagínense eso. Y ganó Entonces- Millos ese partido. Esa no me la sabía. O sea, tampoco, no la tenía en mi memoria. No tenía en mente que colocaron un partido justo en plena, Sí, sí. en plena toma Yo del sí Palacio de creo Justicia. si había escuchado algo al respecto, que un partido de fútbol o algo, Mm. mientras estaba la toma del Palacio de locura. Justicia, yo, Y el resto feliz. Chévere. Oiga, Daniel, ¿qué personaje le hubiera gustado ver a Garzón lustrándole los zapatos? Justo cuando estaban hablando de personajes como Santos o Petro, ¿qué tal hubiera lustrado zapatos a personajes como Timochenko, Santrich? Después de Fuerte. todo, de la firma de la paz con Juan Manuel Santos en el 2016, y esos personajes ya ejerciendo como tal política, especialmente Timochenko, ¿qué tal hubiera sido algo así? Fuerte, muy fuerte, muy bien. Pues estamos con el profesor Felipe Beltrán, profesor asociado del área de Humanidades y Estudios Literarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profe, finalmente hágales una invitación a todos esos oyentes para que desde ya se entren a la página de la universidad y se inscriban a este conversatorio que se va a realizar el próximo jueves de 10 de agosto acá en Atadeo. Pues sí, los esperamos. La invitación es para todos, para todas. Es gratuito. Solo hay que inscribirse en la página de la universidad. Esto va a ser en el salón 704 del módulo 16 el próximo 10 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Entonces sí, los esperamos, que ojalá pues nos acompañen. Va a estar bastante divertido, ameno. Y pues que vean además las otras iniciativas que hacen parte del proyecto, el mural interactivo y el reportaje que vamos a tener pues a propósito de estos 30 años después de que dejó de transmitirse Sociedad. Y a propósito de ese documental, ¿cómo está quedando? Bueno, de hecho, hoy terminamos una de las últimas entrevistas de los personajes. Ya estamos en fase de postproducción. Bueno, estamos cortando tiempo porque ha quedado un poco extenso, pero está quedando muy, muy genial. Y lo van a publicar después en las redes sociales. Bueno, la forma de difusión no está todavía muy clara, les estaremos avisando, Bien. pero pues el día del conversatorio les vamos a mostrar el tráiler y ojalá se animen también a cuestionar a los invitados, a cuestionarse a sí mismos. Pues muy chévere eso. Viera Daniel cómo se le iluminan los ojos cuando habla de su trabajo documental y lo vamos a estar viendo el jueves acá en Atadeo. Claro que sí, Chévere, muy todos bien. invitados. Invitadísimos, así que vamos a la última pausa de código y ya venimos con más aquí en Óyeme Utadeo 2.0.